Cae la noche y es tiempo de conectarnos con Dios. Leamos una porción de las Sagradas Escrituras y elevemos una oración a Dios. La lectura para esta noche proviene del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas a partir del versículo 26. Después arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le respondió: Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le rogaba a Jesús que no los mandara al abismo. Como allí había un gran hato de cerdos que pacían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron, y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenía mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: Vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante, su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús le dijo: ¿Quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús, y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: No temas, solo debes creer, y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan, y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo: No lloren, que no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo: Niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Oremos. Gracias te damos, Señor Santo, por tu palabra y por el poder sanador de Jesús, que nos libera de los poderes del mal y de la influencia de la muerte, de todo aquello que mata y deshumaniza al ser humano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con las palabras de Salmo 4, versículo 8, que dicen: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.